tertulia diaria. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Iturralde, analista independiente. Tenemos también a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, y a Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Oye, muy buenas noches a los tres. Muchas gracias por estar con nosotros un día más en Negocios TV. Muy buenas noches. Claro, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, he querido enfocar la tertulia. Sí que es verdad que los temas se repiten un poco, pero voy a intentar un poco poner perspectiva, sobre todo con el asunto que estamos viendo estos últimos meses del año. Y bueno, he querido enfocar la tertulia y os iré haciendo preguntas sobre distintas cosas, tanto recesión, sé que se repite mucho y sé que ya se habla continuamente sobre ello, pero intentando abordarlo desde otro punto de vista. También este rebote que estamos viendo en los mercados estos últimos días. Algunos estrategas están diciendo que podrían ser unos mejores meses para de aquí a final de año y luego ya que reanudase la caída en 2023. Vamos a hablar de eso también. De las elecciones midterm, que de hecho Miguel Ángel ha escrito un blog en su página web, miguelangeltemprano.es, y quiero comentar por encima opiniones sobre estas elecciones, sobre cuál puede ser el comportamiento del mercado tras esos datos, ¿no? Tras conocer quién se queda con el Congreso y el Senado. Por último, hablar de la cartera 60-40, de la fortaleza del dólar y de nuestra amiga la Fed, ver ese potencial pivot que están hablando la gente y también cuánto puede seguir hasta que algo potencialmente se rompa, ¿no? Así que antes de entrar en temario, quiero hacer la pregunta que siempre hago todas las noches, que es las perspectivas para los últimos meses del año. ¿Cómo estáis viendo todo el panorama actual y cuáles son vuestras esperanzas o vuestras expectativas o incluso vuestros miedos para estos próximos meses que quedan de 2022? Alberto, si te parece, vamos contigo. Pues mis perspectivas, sobre todo en el ámbito bursátil, son muy buenas. Se ha producido durante las últimas semanas un pánico terrible en el mercado, sobre todo con respecto a la renta variable. Ya lo hemos escuchado durante estas semanas, como también se aderezaba ese sentimiento negativo con amenazas nucleares, todo este tipo de cosas que hemos venido escuchando. Sobre todo sirven para que el sistema financiero lo que consiga es recoger títulos de manera masiva de los inversores y haga subir el mercado sin ellos. Básicamente lo que ha sucedido es un engaño a gran escala. Yo llevo 2 semanas además explicando que no se iban a romper esos mínimos que habíamos visto y lo normal es que durante las próximas semanas lo que haga el mercado es subir. Así es que mis previsiones son las mejores. Ya efectivamente ha comenzado durante estos días y lo más normal es que es lo que veamos, esa subida, es lo que sigamos viendo durante estos próximos meses. Muchas gracias, Alberto. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú? Yo desgraciadamente soy bastante más pesimista. Estamos en un mercado caracterizado por la volatilidad y la volatilidad obviamente es subidas y bajadas. Lo que ocurre, porque si solamente hubiese bajadas, pues no habría volatilidad, estaríamos en caída libre y ya está. Y yo creo que estamos viviendo ahora mismo ese punto de medio optimismo. Para mí fue muy relevante los resultados de BlackRock. BlackRock es el mayor operador que hay hoy en día en el planeta. Y cuando esta gente anuncian la cantidad de retirada de inversores que han tenido, demuestra que, bueno, pues que el dinero que va a haber en circulación para invertir es muchísimo menor, dado que la gran mayoría de los fondos pues suelen tener, por lo menos todos los míos lo han tenido siempre, un límite de inversión bastante elevado. Por lo tanto, la única manera de que los mercados caigan es que el inversor te retire los fondos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy volátil donde no está nada clara la situación geopolítica y que eso lo vamos a vivir en los mercados de manera no solamente hasta final del año, sino al menos hasta finalizar el primer trimestre del año que viene. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ignacio, Alberto, una visión más optimista, Miguel Ángel, una versión un poco más pesimista. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, estoy en medio y yo estoy más con Miguel Ángel, pero quiero hacerlo algo más bonito y ver cómo, bueno, estas medidas que se están tomando, pues van a tomar efecto. Y sí que es cierto que yo no sería, vamos, de los que apuestan por la renta variable, pero sí que estoy viendo que hay ciertas mejoras en la situación. No mejoras en los dos macro, sino mejoras en las medidas que se están adoptando. Y esto va a hacer que pues, en un periodo de 1 o 2 trimestres pues, veamos ciertas mejoras y aunque va a ser largo y duro el camino, pues esperemos que bueno, pues, veamos ciertas mejoras. Incluso la tensión geopolítica que ya al final, pues bueno, pues
creo que ya ha sido demasiado larga y esperamos que mejore en estos momentos. Quería aprovechar para preguntaros sobre el tema de recesión. Ha habido una nueva noticia hace unos días y es que el modelo económico de Bloomberg ha alcanzado el 100% de probabilidad de recesión para los siguientes 12 meses. Esa categoría del modelo que mide los siguientes 12 meses pues pone la probabilidad en un 100%. Voy a intentar mostraros el gráfico en pantalla. Y la idea es preguntaros si finalmente creéis que Estados Unidos... algunas personas creerán que ya estamos en recesión, por supuesto, porque hemos tenido esos 2 trimestres de recesión técnica, pero ¿creéis que finalmente se va a confirmar esa recesión en Estados Unidos? Si no es en 2022, será en 2023. ¿Y cómo de descontada está ya? Porque vemos que todos los medios, de hecho Alberto lo ha mencionado, que todos los medios están hablando de la peor situación, de los peores catalizadores y de recesión todos los días, ¿no? Así que, por ejemplo, Alberto, ¿cómo ves esto? Sí, es muy importante diferenciar la situación económica y la situación, por ejemplo, bursátil. Y probablemente en la económica sí que veamos ese gran fantasma del que venimos oyendo hablar muchos meses, que efectivamente ya técnicamente se ha producido ese retroceso de las economías durante X trimestres, durante 2 trimestres, y probablemente también lo veamos en Estados Unidos. Sin embargo, y yendo a la segunda parte de la pregunta, hay que tener muchísimo cuidado con llevar al mercado lo que probablemente ya todos estamos o ya conocemos o ya por la situación que vivimos ya damos por hecho. Porque eso ya no tiene ningún tipo de beneficio posible. Es decir, el vender porque se vaya a producir una recesión no tiene ningún sentido si llevamos ya dando por hecho que se va a dar durante los últimos meses. Así es que, efectivamente, seguramente sí se producirá y también probablemente no tengan ninguna afección. Es más, cuanto más nos digan que en el caso de que se confirme en Estados Unidos durante X tiempo va a afectar negativamente a la bolsa, más la bolsa va a subir cuando efectivamente se confirme ese designio negativo. Pues nos deja ahí, Alberto, si me permites, sí, claro, mira, yo he estado de gestor de fondos grandes durante más de 20 años y he aprendido una cosa, que los malos augurios el mercado los descuenta y cuando se producen los vuelve a aplicar. Dices tú, pero si ya estaban descontados, ¿por qué vamos otra vez a lo mismo? Pues no lo sé muy bien por qué, pero es una cosa que es matemática. A todos anticipamos todo, pero cuando se producen se vuelve a descontar. Estados Unidos, aunque está en recesión técnica, no podemos considerar que un país en una situación de pleno empleo tiene una recesión económica. Justamente cuando hablábamos de la época del COVID, hablábamos de la diferencia entre Wall Street y Main Street para diferenciar una portada de The Economist que había como una grieta, ¿no? Para separar lo que era la economía real de lo que era la economía de las compañías. Yo creo que esos fantasmas, esas irrealidades se han acabado y que vamos a vivir un problema serio en Estados Unidos. Ya vemos demasiados indicadores que van a llevar de alguna manera, sobre todo porque a la Fed no le importa que crezca el desempleo hasta en 1,5 puntos y quizás hasta 2 puntos, que para nosotros nos parecería una cosa maravillosa, pero para ellos parece un cataclismo, y van a seguir subiendo los tipos de interés hasta controlar una inflación que parece incontrolable. Eso nos va a llevar al resto del planeta a una recesión en la que yo creo que, por ejemplo, la gran mayoría de los países europeos ya estamos, aunque no estemos en una recesión técnica, sencillamente porque que alguien me explique cómo puede haber una diferencia de 7, 8, 9, hasta 10 puntos en algunos casos, no quiero hablar ya de los Países Bajos, entre la inflación y el crecimiento. Si eso no es recesión, pues yo algo me perdí cuando fui a la facultad hace casi 40 años. O sea. Y Miguel Ángel, cuando te refieres a que cuando hemos descontado una cosa que va a ser mala, luego parece ser que no está del todo descontada y que realmente la bolsa puede seguir cayendo, hace referencia a esto, ¿no? Que realmente, aunque ya se hable tanto de recesión, cuando llegue realmente podríamos ver los efectos y por ende que la bolsa siga asumiendo vuelva a caer. Yo el otro día en esta misma tertulia comentaba unas declaraciones de Jimmy Dimon, donde decía que el presidente de JP Morgan, donde decía que él estimaba que la bolsa podía caer hasta un 20% más. Pero es que es verdad, desgraciadamente todos sabemos lo que va a ocurrir.
Es decir, las subidas de tipos de la Fed no están teniendo, no digo el efecto deseado, no están teniendo ningún efecto, ninguno, pero siguen subiendo. Eso está arrastrando al Banco Central Europeo y al Banco de Japón y al Banco de Inglaterra a seguirles, porque su moneda se deprecia de tal manera que lo único que tiene es un efecto inflacionista, dado que pagamos la factura de la energía en dólares americanos. Nos está metiendo de cabeza, insisto, y yo creo que ya muchos estamos. Los datos de Inglaterra lo dicen, los datos de Alemania lo dicen, en España vamos a entrar. Yo pensaba que en el primer trimestre, y la IREF ha dicho ya que vamos a entrar muy probablemente antes de finalizar el año en recesión, es decir, y los americanos entrarán en el primer semestre con seguridad también. Muchas gracias, Una recesión Ignacio. que signifique pérdida de empleo, ¿eh? Pérdida de empleo. Ignacio, ¿algo que decir sobre esto? ¿Descontado, no descontado? Todavía queda por descontar. ¿Cómo lo ves? Dos opiniones dispares. Hombre, habría que ver un poco el dato, viendo también como el ratio que has sacado sobre este 100% de consenso en Bloomberg. También tenemos el 25% de la Fed de Nueva York y el 60% del consenso de economistas. O sea, tenemos varias lecturas y esto hace que también haya que ver los tiempos que se manejan, ¿no? Sí que es cierto que el empleo en Estados Unidos al final está siendo más defensivo y estamos viendo cómo pues no llegamos a este concepto de recesión de libro, pero sí que es cierto que están aplicándose medidas para que ello se produzca. Sí que también hay que evaluar o por lo menos leer pues, datos de número de contratos indefinidos, el número de las trabajadas, el número de segundos empleos de población en Estados Unidos, y habría que hacer una lectura un poco más compleja, ¿no? La verdad es que, yo, en mi opinión, mi humilde opinión, creo que también los datos de PIB, pues ya este tercer trimestre que van a publicar ahora, pues veremos cómo nos confirma también, pues bueno, la línea en la que estamos hablando, pero sí que es cierto que es diferente los impactos que podemos ver en las diferentes economías. Ya vemos que Estados Unidos es un país más eficiente, más dinámico, pues maneja el dólar, tiene una fortaleza digamos que el resto de la población no puede manejar. Vamos un poco a remolque y habrá que ver cuál es un poco pues la resaca que deja toda esta marea que estamos viendo en las economías. Sí que es cierto que es difícil ver o pricear cuál es un poco la situación que estamos viendo. Tanto podemos ver en renta variable o ver también un poco el impacto de estos 75 o 50 básicos, lo que suban o decidan mover los tipos, para ver cómo cae el mercado o cómo se impacta en ambos sentidos, y ver también que estamos ahora pues una descorrelación de que veremos más adelante pues el modelo Markowitz, a ver cuál es el impacto real que tenemos pues en los diferentes activos, que ya veíamos un poco los squeeze de liquidez y ahora estamos viendo cómo, si vemos que algo ha mejorado, parece ser que el mercado hace un rally de liquidez, es decir, o sea, sube bonos, sube equity, o sea, tenemos un movimiento pues que tampoco la gente entiende del todo y que son movimientos complejos también, haciendo relación o viendo cómo los movimientos de las curvas están, bueno, pues siendo pues más difíciles de entender o más difíciles de interpretar. Vamos, incluso en la guerra ya hemos visto pues temas más complejos que otra cosa y es difícil ver un escenario que sea fácilmente predictible. He puesto a Ignacio, has comentado este T3, ¿no? Este tercer trimestre de 2022 en el que vamos a abordar ahora. He puesto ahí lo que espera la Fed de Atlanta, el modelo de GDP Now. Ojo, porque espera un 2,8% de crecimiento real. Ya no hablamos de nominal, hablamos de real. Después de estos 2 trimestres consecutivos ya revisados de crecimiento de datos negativos, tendríamos un crecimiento del 2,8%. ¿Esto, Alberto, crees que puede ser uno de los catalizadores que también mejoren un poco esas perspectivas que comentabas para los últimos meses del año? A ver, hay algo muy importante. Ahora mismo, ayer mismo, la semana pasada mismo, no teníamos esa realidad o ese planteamiento en la mesa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los grandes toman los títulos y necesitan venderlos más arriba, hacen subir el mercado. Una vez que han hecho subir el mercado, y lo veremos durante las próximas semanas, aparecen los datos positivos que justifican lo que ya ha hecho el mercado. Como el mercado había caído,
los grandes, para recoger los títulos, nos contaban la semana pasada que todo iba a ser terrible. Bueno, pues cuando hayan subido nos contarán que todo es maravilloso y utilizarán ese dato, como muchos otros, interpretados en forma positiva, para colocar al gran público los títulos con los que tanto dinero habrán ganado una vez que hayan hecho subir el mercado. Ese es uno de los datos que darán, pero sí, servirá de catalizador para engañar al gran público. Pues Alberto, aprovecho para preguntarte también sobre uno de los datos que tenemos de la encuesta que realiza Bank of America a estos managers de fondos de inversión. El efectivo ahora mismo, y de hecho esto lo ha publicado el equipo del estratega Harnett de Bank of America, el efectivo ahora mismo está en el 6,3%. O sea, los inversores institucionales tienen el 6,3% de sus carteras en efectivo, que es el nivel más alto desde abril de 2021. Y un 49% neto de los participantes están infraponderados en acciones. El equipo de Harnett, que de hecho Harnett es uno de los analistas de Bank of America que más ha acertado este año, y dice que puede que estemos viendo cierta capitulación en lo que son estos institucionales por ese miedo que a lo mejor estas últimas semanas no se veía, pero que ahora estas semanas se ve, ya que la liquidez de mercado se está deteriorando significativamente, ¿no? Entonces, no sé qué opinas sobre este dato, si también puede ser una de esas cosas que decías que se van dando, ¿no? Sí, yo entiendo que la economía es como es, tiene muchos parámetros, sí, yo lo entiendo. Pero la bolsa también es como es. Cuando se hace salir al gran público, esas salidas, esas ventas, la toman grandes fondos de inversión, pero no bancos o grandes fondos de inversión que atienden al interés de los pequeños inversores. No estamos hablando de grandísimas fortunas, que nunca sabemos lo que realmente están haciendo. Y con ese dinero, obviamente, que han comprado esas acciones, hay que rentabilizar la operación haciéndolo subir. Claro que está todo el mundo muy bajista. ¿Por qué probablemente va a subir el mercado? Por eso, haya o no haya recesión. Claro que va a subir. El problema no está y yo lo siento, porque no te quiero revolver el programa, pero no está tanto en cuáles son los datos que nos dan, sino dónde están los inversores. Los inversores están a la fuga. ¿Por qué? Porque han vendido. ¿Quién lo ha comprado? ¿Por qué, habiendo 2 semanas, 3 semanas de pánico, el mercado no ha marcado nuevos mínimos para desplomarse? Más bien al contrario, ha rebotado con fuerza. Pues porque ya le han quitado los títulos a la gente. Por eso el mercado va a subir. Haga lo que haga la economía. Miguel Ángel, ¿alguna opinión al respecto de esto? ¿Crees que Ojalá tenga razón. Ojalá tenga razón. Yo desgraciadamente creo que eso va a ocurrir, eso mismo va a ocurrir, pero que todavía nos queda una época de sufrimiento importante, porque por muchos títulos que compren los grandes inversores, y por grandes inversores ya no estoy hablando de personas, sino estoy hablando de los grandes operadores, los fondos que manejan grandísimas cantidades, por muchas operaciones que hagan, en el mismo momento en que empiecen a notar que se les retira. ¿Y quiénes son esos inversores institucionales que pueden retirar grandes cantidades de dinero? Los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, que son los mayores ahorradores institucionales, tienen un problema gordísimo. Es decir, en unas situaciones donde el mercado está cayendo, el gestor del fondo que coloca o que compra a su vez fondos tiene miedo, pero tiene miedo por él. Y cuando tienes miedo por ti, te cubre las espaldas y dices, oye, no vaya a ser que esto siga cayendo, tenga un problema de liquidez y la liemos. Y como hemos visto lo que ha pasado en Inglaterra con el apalancamiento de los fondos de pensiones, pues, y esos que no son los más grandes, porque los más grandes son los americanos, con muchísima diferencia, pues, como dice el refrán español, cuando veas la barba de tu vecino a mojar, pues las tuyas de remojar, pues exactamente. Es decir, cuidado. Yo creo que nos queda un tiempo donde la prudencia no viene de más, y porque además yo también he aprendido durante muchísimos años, hablando con muchísimos clientes, que hay una asimetría entre el dinero que ganas cuando, o sea, la alegría que te produce los beneficios contra el desazón que te producen las pérdidas. Hay una asimetría muy grande y en que inclusive el inversor más agresivo muchas veces llega un momento que ocurre eso, y muchos, fundamentalmente los institucionales, pues yo creo que efectivamente están próximos, si no han llegado ya, a claudicar muchos. Y ese es el peor de los momentos, porque ese te sales con un propósito,
es tengo que dormir por la noche, porque llevo sin dormir ya 3 meses. Y lo piensa el gestor. O sea, no es que esté hablando por hablar, ¿eh? Hablo desde la experiencia, del pánico que te da cuando ves que, oye, es que esto no se recupera, y que ya no sé qué decir a los clientes que no entienden nada, dicho sea de paso. Los que estarán también sin dormir son los managers de estos fondos de pensiones en Reino Unido, Claro, ¿no? Que un poco tendrán claro. esa misma situación. Ignacio, ¿cómo ves este rebote? ¿Cómo ves este sentimiento que hemos comentado, tanto de los managers como el que podéis notar vosotros desde Vision Trade con el retail, con el inversor también minorista? ¿Cómo estáis viendo? ¿Es posible que el mercado pueda tener un rebote estos últimos meses por todo este tema del sentimiento, el posicionamiento, la estacionalidad incluso, que suele ser favorable para el Q4? ¿Cómo lo ves? Hombre, el rebote no será por los minoristas, eso seguro. No, eso seguro. También, vamos, al final lo que estamos viendo, volviendo un poco al tema de las pensiones, vamos, que no hablamos solo de los americanos, hablamos del fondo de pensiones de Noruega o incluso otros fondos de pensiones que tienen unas características bastante especiales, ¿no? O sea, al final te obligan a comprar un determinado producto que parece seguro, pero luego te apalancan y te permiten comprar otro. Al final lo que hace es estar en un sistema o en un producto o en un circuito en el cual pues estás adoptando riesgos, que creo que es algo que dista de ser lo más adecuado. Sí que es cierto que hemos visto, pues en ciertos momentos, ya sé, verano, incluso ahora hemos visto que un rayo de sol en mitad del invierno pues parece ser que va a venir la primavera. Pero vamos, en mi opinión, no es que unos entran, otros salgan, otros cojan las acciones y otras se las dejan al siguiente, sino que simplemente pues estamos en un momento de alta volatilidad, estamos viendo pues como ya no hay un cisne negro cada 2, 3 o 8 años, sino que es que cada año tenemos 1 o 2, y esto está haciendo que el mercado está muy nervioso. Y muy nervioso, ¿vale? Volviendo al retail, muy nervioso no como para tener oportunidades de inversión, sino muy nervioso como para estar quieto, ¿vale? Y eso lo vemos en los volúmenes que manejamos en cada uno en su entidad y estamos viendo cómo puede haber cierta volatilidad y eso debería beneficiar a los operadores. Pues en principio no estamos viendo ciertos movimientos y tasas de ahorros como las que estamos viendo no se hayan visto antes. Por ello, me encantaría compartir ciertas visiones optimistas de que todo va a salir bien y que en estos momentos, están los fondos cargando para luego forrarse, pero sí que es cierto que volatilidad hay y que puede haber más tensión geopolítica, que podemos ver más imprevistos con los tipos o podemos ver imprevistos con cualquier otro factor que pueda desestabilizar un poco el escenario previsto. Un ejemplo. Hayamos descontado como la zona neutra que llaman de tipos que podría haber que ciertas economías podrían incluso bajar tipos en el último trimestre del año que viene. Pues ya no. Pues estamos viendo cómo hemos chutado para adelante y hemos visto cómo ya el escenario de tipos ha cambiado un poquito más de lo que ya era bastante cambiante. Y estamos viendo cómo en estos momentos las curvas están siendo complejas de adaptar o de identificar. No solo las normales, así que al final estamos viendo cómo hay un escenario de tipos que tendremos que ver cómo a tomar en cuenta para poder intentar visualizar un escenario 2023 que pueda cumplir las ciertas expectativas que estamos viendo. Me alegro que hayas comentado esto, Ignacio, ya que luego vamos a hablar de esa subida de tipos, de hasta que potencialmente algo pueda romperse, ¿no? Hasta dónde va a llegar la Fed y luego hablaremos también del pivot, ya que el mercado está con ganas de ese pivot, pero hablaremos para ver todos los detalles, ¿no? Si realmente es tan bueno que llegue el pivot o no. Bueno, quiero antes irme hacia el tema del tema de los midterms. Tenemos elecciones ahora en Estados Unidos de medio mandato, esas elecciones midterm ahora en noviembre. Y bueno, recomiendo a los oyentes, a todos los que nos estén viendo, a los espectadores, leer el blog de miguelangeltemprano.es. Nos lo ha pasado esta mañana, me ha parecido muy interesante. Y al margen de tanto comentar política o demás, yo quería traeros tema de, sobre todo, rentabilidad para los índices o cómo puede afectar, sobre todo, esto en las acciones. También me gustaría saber vuestra perspectiva de cara a la economía global, cómo puede afectar el a lo mejor perder el poder del Congreso o del Senado por parte de los demócratas, ¿no? Fijaros esta tabla, me ha parecido interesante, la dejo por si queréis añadir algo al respecto, desde Carson Investment Research, y muestra cuál es el retorno del S&P 500
retorno anual medio, estacional, cuando los demócratas son presidentes, y esta es la columna que me ha parecido la más interesante, que sería cuando los demócratas son presidentes, por lo tanto nos centramos en las 3 columnas de la izquierda, las columnas azules, y si quién se queda al Congreso en esas elecciones midterm, ¿no? Entonces, si por ejemplo los republicanos consiguen quedarse el Congreso, que parece ser que todo apunta hacia ese escenario, fijaros que estacionalmente la rentabilidad es bastante positiva en cuanto ha ocurrido esto en otros años de midterm, ¿no? Con ese presidente demócrata y que los republicanos se hagan con el Congreso. Al margen de todo esto, es una estadística un poco extraña, pero Alberto, ¿cómo ves el tema del midterm? ¿Lo estás teniendo en cuenta en tus análisis o ves que puede afectar en algo a las bolsas? Muchísimo, muchísimo. El sistema financiero americano está con el poder establecido. Normalmente, bueno, ahora con Donald Trump, a Donald Trump le tenían bastante manía, por así decirlo, pero están muy interesados en que tenga el Partido Demócrata el mejor resultado posible. Y es uno de los factores por los que comento que durante las próximas semanas muy probablemente el mercado va a rebotar o a continuar rebotando mucho más de lo que nos imaginamos. Cuando digo mucho más de lo que nos imaginamos, me refiero a ese 5%, 6% que en principio se nos antoja. No. Seguramente va a rebotar más. No justo hasta midterm, quizás incluso más, pero sí hay que tener en cuenta un detalle, y es que precisamente es una labor de maquillaje. Que lo quieran luego extender hasta final de año, lo desconozco, pero que tiene muchísima influencia, sí, y que el hecho de que hayamos vivido un sentimiento tan negativo como el que hemos descrito antes, a semanas vista de esas midterm, como ha sucedido en la semana pasada y la anterior, vamos, a mí desde luego como especulador tengo clarísimo que lo van a subir. Muchas gracias, Alberto. Por la parte de especulador, dice que cree que puede subir. Miguel Ángel, por tu lado, una visión, supongo, un poco más económica, ¿nos quieres dar? O global, ¿cómo podría afectar ya no tanto a los índices, sino a lo mejor a la economía global? Que es lo que describías en el Vamos blog. a ver, el gravísimo problema está en que los americanos los demócratas tienen prácticamente perdido con un 99%, salvo que son una flauta el Senado. Ahora mismo tienen 50-50 y es la vicepresidenta que actúa como presidenta en este caso del Senado quien tiene el voto de desempate. Lo tienen perdido. Es decir, además cae mal el tercio que hay en elecciones dentro de unos días. Y el Congreso, que lo llevan manteniendo bastante tiempo, está ahora mismo en una situación de prácticamente empate, pero con una clara tendencia negativa hacia ellos. Si esto llegase a producirse, y no es que lo descarte, sino que muy probablemente termine ocurriendo, sería una pésima noticia para todo, no solo para la economía, sino también para los mercados, porque nos encontraríamos un país totalmente dividido, donde las dos cámaras dicen una cosa y el presidente dice otra contraria. Es lo que le suelen llamar los americanos, la traducción es un poco rara, pero sería como el pato cojo. Entonces, esa situación generaría una inestabilidad política que se traduciría necesariamente a una inestabilidad económica y de alguna manera se trasladaría inmediatamente a los mercados. Pongo solo un pequeño detalle. Han intentado, sabéis que, a raíz de que como los amigos de la OPEC Plus, el Plus es Rusia, dijeron, hombre, no sabemos si disminuir la producción entre 500.000 y 1,5 millones. Dijeron, bueno, pues ¿para qué vamos a discutir? La pasamos a 2 millones de reducción de barriles diarios, es decir, una verdadera locura. Los americanos, la administración americana intentó que eso al menos se pospusiera durante un mes. No han conseguido de los saudíes absolutamente nada. Bueno, pues ahora mismo hay encima de la mesa una ley pendiente de aprobación por parte del Congreso. Ya no da tiempo que la misma se apruebe y se ratifique antes de las elecciones, que es lo que le llaman la NOPEC, que lo que hace es que lucha contra los cárteles de este tipo. No tengo muy claro de que tenga algún tipo de efecto en la economía real, pero quiero decir con esto es que si ya ni ese tipo de leyes de las que se podrían beneficiar la economía americana y por ende la economía europea no van a ser ni aprobadas, nos quedan 2 años muy duros donde haya problemas de todo tipo, donde se reviertan algunas leyes de que se han aprobado durante estos 2 primeros años. Todo eso afectará de una manera negativa.
veremos puntos de subida. Si al final se consigue controlar la inflación, pues será un dato positivo y todo eso lo irá reflejando los mercados financieros. Pero en su global, las malas noticias económicas derivadas de las malas noticias políticas terminarán afectando de una manera negativa a los mercados financieros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues tenemos una visión más de especulación en índices que podría pasar, tenemos una visión global económica. Por tu parte, Ignacio, ¿alguna visión sobre el midterm, cómo lo estáis viendo para estas elecciones de noviembre? Pues bueno, primero apuntar pues un pequeño detalle que parece a mí relevante en los temas del crudo, ¿va? De la OPEP y la OPEP Plus y los saudíes, es que, la verdad es que a mí me parece o me da rabia que siempre se manejen con producciones arriba o abajo para controlar el precio y, sin embargo, nunca se ha hablado de la inversión que están destinando pues a mejorar un poco pues la situación de dicho producto para revertir el único factor al precio, y eso al final está haciendo que sea pues muy inflexible o inelástico, como queréis llamarlo. Habiendo dicho esto, viendo el gráfico que acabas de poner, un poco de los cambios de poder en Estados Unidos, que tienen, un sistema pues, bastante complejo, bastante interesante, mejor dicho. Hemos visto que estos años, desde el 2008 precisamente, que ha habido cambios muy, muy volátiles o muy abruptos, con factores poco esperados, y la verdad me parece que es poco predecible que vayamos a poder seguir un patrón común si están republicanos o demócratas en un lado o en otro, que ya sabemos para dónde se inclina la balanza, pero es complejo ver hacia dónde tenemos que apuntar. Para mí, la verdad es que la economía está girando demasiado rápido, el mercado lo está haciendo incluso más rápido de lo que lo hace la economía, y eso nos está dejando en un punto en el que es difícil predecir, o por lo menos nos está dando cierto miedo en posicionarnos o intentar predecir las posiciones que pueda haber en ciertos sectores, para ver si acertamos un poco la dirección. Que antes era bastante más fáciles con ciertos productos, si fueran estacionales o no fueran defensivos, siguiendo la economía clásica, pues lo que veremos más adelante, pues un marco de turno, pero sí que es cierto que el mercado está cambiando, y eso nos hace ponernos al día, ¿vale? Y nos hace ver que no es todo tan predecible o tan modelizable como estamos esperando, y eso lo estamos viendo día a día. Muchas gracias, Ignacio. Perdonadme un momentito, Javier. Una anécdota. Yo durante muchos años, cuando explicaba a los estudiantes la elasticidad de los precios, empezaba diciéndoles, mire, le voy a explicar lo más inelástico de todo. El único producto real que es inelástico, el petróleo, donde hay uno que fija la oferta y es el mercado con su demanda quien fija el precio. Pero es uno, o sea, no hay una semejanza, no hay una elasticidad. La energía, particularmente el petróleo, es el producto más inelástico que hay, donde un verdadero cártel fija los precios. O sea, no te puedes más que fiarte de ello en el que tengas capacidad de presión geopolítica sobre los productores, porque el mercado no puede hacer absolutamente nada ante ello. Y perdón por la interrupción. No, gracias por aportar el apunte. Me paso hacia el lado seguimos hacia el lado de las acciones de los mercados, pero también incluyo el lado de la renta fija. Quiero compartiros por pantalla el último gráfico de Bank of America sobre la estrategia 60-40. Han anualizado la rentabilidad que tendría en 2022, que sería la peor vista en los últimos 100 años, ¿no? Quiero preguntaros, ¿cómo veis esta estrategia? Porque sé que muchos fondos la respetan, esta estrategia 60-40 ha funcionado súper bien en la última década, cuando teníamos esa descorrelación entre bonos y renta fija. Cuando uno te caía, pues el otro te cubría. Y BOF hace referencia a que en el año 73 y 74 hubo una caída drástica también, 2 años seguidos, como podemos ver de esa cartera, que además coincide con regímenes similares a los que estamos teniendo hoy. Pero luego en el 75-76 hubo retornos del 24% y del 21% respectivamente. Quería preguntaros, ¿cómo veis esta combinación renta variable, renta fija? ¿Creéis que va a seguir correlacionada
y cayendo a la par, o vamos a volver a esa descorrelación que daría pie a una cartera con sentido siguiendo esta estrategia? Alberto, ¿cómo lo ves? Sí, en el tiempo volverá a su sitio, seguramente, esa correlación. El problema está en que ahora mismo, incluso con el gran sentimiento negativo que hay en prácticamente todo, renta variable y bonos, lo más normal es que de alguna manera se recupere ese movimiento tan negativo el que estás reflejando en el gráfico, por lo menos de manera inmediata. Pero sí, en el tiempo seguramente volverá a la normalidad. Si estamos hablando del año 73-74, estamos hablando también de un momento de crisis enorme en el que también estaba implicado el factor tan importante del petróleo que comentaban ahora los compañeros tan acertadamente. Así es que yo creo que en el tiempo volverá a la normalidad. Y de manera inmediata seguramente también atemperará ese gran diferencial negativo que tiene. Muchas gracias, Alberto. Miguel Ángel. Bueno, el año 73-74 fue una crisis prácticamente idéntica a la que tenemos ahora. Vino detrás de la guerra del Yom Kippur, donde después de la paliza que le pegaron los israelitas a los aliados árabes, estos se cabrearon y decidieron que había que, y perdón por la palabra, que putear a los aliados, que a los occidentales, y cargarnos con el petróleo. Fue una crisis idéntica a la que tenemos ahora, una crisis de inflación. La primera gran crisis de inflación que hemos tenido en el siglo XX o digamos en la economía moderna. Lo coherente, las carteras de 60-40 es que son las más fáciles de vender. Es decir, al final los gestores cuando montamos carteras o montamos fondos, lo que intentamos es ver cuál es la gama de cliente que tenemos y eso es lo más fácil de vender. El cliente siempre te viene diciendo lo mismo. Yo quiero algo que no me pierda dinero. Y dices, mire, es que eso no hay manera. Bueno, pues quiero asumir un riesgo, pero controlado. Entonces le terminas vendiendo una cartera de 60-40, que es lo más habitual. Normalmente estas carteras de 60-40, los gestores siempre nos hemos dado un rango de flexibilidad, donde el 60 lo podemos llevar hasta el 80 y el 40 lo podemos llevar también hasta el 80. Nos dejamos un margen en los cuadernos que nos permitan los supervisores, yo en mi caso, tanto el inglés como el español, para que te permitan hacer eso. Y muy probablemente, efectivamente, cuando esta crisis de inflación se acabe, porque se terminará acabando, porque la recesión a la que nos vamos a llevar nos va a llevar a una crisis ya de demanda salvaje y por lo tanto, pues obviamente se terminará moderando todo, a pesar de que los países árabes fundamentalmente estén empeñados en que el barril tiene que valer $100, se darán cuenta de que es que a $100 se cargan la economía y que van a vender 3, se lo van a vender entre ellos, pues esto volverá de alguna manera, ojalá antes que después, ojalá la recesión sea menor, volverá a la normalidad y la cartera tipo volverá a ser la misma y tendrá una buena rentabilidad. Y obviamente aquel que haya entrado en los momentos bajistas, pues conseguirá unas rentabilidades muy elevadas. Yo lo que pasa es que personalmente creo que todavía no es el momento y yo personalmente todavía no entro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ignacio, ¿alguna opinión sobre la estrategia 60-40? Pues bueno, para empezar que es de hace 50 años y que hemos avanzado bastante a día de hoy. No quiere decir que no sea algo, una teoría o un balanceo que pueda ser adecuado, pero bueno, también hemos visto que este año pues se ha caído renta variable, renta fija, pues un 20, un 17. Con lo cual, bueno, aunque tengas un 60-40, un 80-20, pues te has metido un viaje de media un 18, un 20. También hay que tener, que no soy gestor, todo hay que decirlo, también ver, vamos, hay una especialidad vamos, o una actividad que es un poco de selección y un poco de ver exactamente en el tipo de fondo en el que entras, porque muchas veces, bueno, pues muchos fondos por folleto o vamos o por Morningstar o vamos por cualquier otro sistema de medición, pues parecen que es una cosa y al final pues es otra, ¿no? Y estamos viendo como pues muchas carteras de 9, 10, 15 fondos, pues al final pues parecen que tienen sesgos muy parecidos, pareciendo diferente. Con lo cual, vamos, no digo que no sea válida la teoría de Markowitz, sino que hay que ser muy cuidadoso a la hora de la elección de los fondos y ver, bueno, pues que también comentabas en el petróleo, que hay que estar en $100, pero bueno, también hay que tener en cuenta que ellos por debajo de 90 no ganan dinero, con lo cual, o sea, también hay que poner en situación pues muchos aspectos en los cuales podemos tener en cuenta y hay que ser, bueno, pues muy estratega o muy específico en el detalle a la hora de poder ver cuáles son los movimientos predecibles o cuál es un poco la situación en la cual podemos sentirnos más cómodos, que al final
al cliente, que es el foco de nuestro negocio, pues al final es lo que hay que darle, ¿no? Pues una situación, un entorno, un producto en el cual él se sienta cómodo. Muchas gracias, Ignacio. Aprovecho para hacer... El problema, perdón, el problema Dime, Miguel Ángel. es que el inversor nuevo, el joven, el que está dispuesto a invertir un dinero, a moverlo, no es el inversor que gusta a los grandes operadores, que mueve grandes cantidades. Ese inversor suele ser alguien que ha ganado el dinero, pues yo que sé, con la venta de su empresa, o ha tenido una posición de alto directivo y tiene un patrimonio elevado. Esa persona, yo no hablo de especuladores. Todos los gestores queremos. No hablo de especuladores, o sea, te estoy hablando. Claro, son de gente muy conservadora. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando en general, ¿vale? No estoy hablando de alguien que especula, que se apalanca, estoy hablando del mercado en general, ¿vale? De hacerle a una persona, un inversor o a una family office que duerma. ¿Vale? No hablo de otras Efectivamente. cosas. El concepto de preservación del patrimonio, que todo el mundo lo emplea, pero muy pocos lo aplican. Pero es así. Bueno, voy a pasar a haceros la última pregunta. Agradeceros por haber estado todo este tiempo con nosotros en el debate. La última pregunta es un poco más controversial, pero bueno, también es muy repetida y quiero saber vuestra opinión. Quiero poneros por aquí este gráfico que he visto de Jeff Weniger, que básicamente muestra el cambio, la rapidez del cambio, sobre todo no tanto en el nivel en el que estamos, porque sí que es verdad que en 2008 y en el 2000 teníamos unos tipos del 2 años superiores a lo que tenemos ahora, pero sobre todo la variación del cambio ha sido muy drástica, la variación del cambio en los últimos 78 semanas. Y bueno, lo que nos apunta es que casi siempre que hay estas variaciones tan rápidas en los intereses, pues algo se rompe, ¿no? Hemos hablado antes de Reino Unido, los fondos de pensiones, hemos visto cómo el Banco Central de Inglaterra ha tenido que intervenir ese mercado de bonos hace unas cuantas semanas y recomprar esos tramos largos para evitar los margin calls. ¿Cómo estáis viendo esto? ¿Creéis que la Fed va a seguir hasta que algo efectivamente se rompa? Y segunda pregunta que va en el conjunto, en el pack que os lanzo, ¿es el pivot del que tanto se está hablando la solución? Porque claro, la gente dice, no, si llega el pivot se acaba el mercado bajista. Pero claro, ¿qué pasa con las expectativas de inflación que pueden volver a dispararse? Entonces, ¿cuál es la solución realmente esa? Alberto, ¿qué opinas de todo esto? El problema que hay con los tipos de interés es que cuando se suben tan rápido es porque se han hecho mal las cosas antes, porque se ha ido tarde. Durante los últimos meses nos hemos encontrado con un Powell que nos hablaba de una inflación temporal, hasta que de repente efectivamente nos hemos dado cuenta de que, hombre, a los niveles que ha llegado podríamos ya decir prácticamente que es estructural. Por lo menos durante un tiempo lo tiene que ser. Entonces, claro, si se produce una subida de tipo rápida para de algún modo intentar aplacar por lo menos temporalmente el problema y nos encontramos meses después o un año después con la ruptura de algo, entendemos que se debe a la subida de tipos y probablemente no sea por eso. Probablemente sea porque se ha generado una situación económica tan negativa que se tiene que romper algo, por mucho que tú ahora intentes subir los tipos lo más rápido posible. De manera que, sí, yo entiendo que habrá un momento en el que intenten de algún modo también mirar al crecimiento y mirar otro tipo de cosas, pero hay algo añadido en Europa y es que hay un descontento enorme por la subida de precios, por la escasez de carburantes. En España vivimos en una burbuja. Políticamente las cosas en Europa están de un modo muy distinto. Y normalmente el Banco Central Europeo va de la manita de Estados Unidos. Así es que veremos, porque yo estoy convencido de que probablemente todavía nos quede subida. Veremos si se pivota tan rápido, si se empieza a hacer subidas, bajadas tan rápido. Muchas gracias, Alberto. Miguel Ángel. Bueno, el problema que hay es que el mandato que tiene la FED de su carta fundacional y luego las revisiones, el primer mandato no es el control de la inflación, como sí es en el Banco Central Europeo. El primer mandato es mantener los tipos de interés a un régimen que permita el máximo empleo. Eso hoy por hoy lo están consiguiendo. Entonces, la siguiente parte del mandato es controlar la inflación. Entonces, claro, si yo tengo la primera torta hecha, me voy a por la segunda y meto todo el fuego que haga falta. Eso a ellos les irá bien o mal, yo qué sé, porque yo entiendo que esta subida de tipos antes o después les va a dar una vuelta a todo y la recesión les puede machacar. El problema es que viene en Europa, donde no nos interesa que haya una subida de tipos, porque nuestra inflación es diferente a la de ellos. La de ellos es una inflación de demanda, es decir, muchísima gente, la economía se ha levantado después del COVID muy rápido, muy potente,
pero el problema de la inflación en Europa es una inflación de oferta. Es decir, no tenemos productos energéticos y los productos son extremadamente caros. Nosotros tenemos déficit de energía. Los americanos son autárquicos, tanto en gas como en petróleo. Los europeos estamos en una situación completamente diferente. ¿Y por qué subimos los tipos de interés? Porque nos encontramos donde o mejor dicho, el Banco Central Europeo se está encontrando con que el tipo de cambio, dado que pagamos en dólares americanos el barril de petróleo, se ha convertido en el primer factor inflacionista. Y es que hoy por hoy está por encima del precio del barril. Entonces, claro, a medida que los señores de Estados Unidos suban sus tipos, nosotros vamos a ir detrás de ellos, pero no porque nos gusten, sino porque es la única manera que tenemos de controlar la inflación, no para reducir la demanda, sino simplemente para que el tipo de cambio al que pagamos la energía no suba tanto. Es decir, estamos literalmente atados de pies y manos los europeos. Tenemos una situación pésima, pésima. Y además con una solución que, salvo que se arregle la guerra en Ucrania, no lo veo. O que los americanos le pongan algún tipo de llave a los saudíes y esto de reducir la producción de petróleo se acabe. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ignacio, ¿alguna opinión sobre estas subidas de tipos tan rápidas, sobre todo? No que estemos a unas magnitudes muy altas, pero sino tan rápidas. Pues sí, creo que son un par de frases y muy, creo, aclaratorias. O sea, el pivot solo va a suceder cuando tengamos un accidente económico o financiero, ¿vale? O sea, de hecho, están provocando eso, que haya, en lenguaje coloquial, un pequeño tortazo, ¿no? Y lo que va a suceder es que el viaje a ese accidente financiero y económico es doloroso, ¿vale? Y es lo que estamos empezando a ver ahora. Con lo cual, en mi opinión, pues no va a ser muy agradable. Esperemos que, oye, que se revierta todo y que se acabe la guerra y que sea todo optimista y entremos en otro ciclo. Pero parece ser que el frenazo o derrapar, ¿vale?, va a costar, ¿vale? Y va a costar, son términos ya muy específicos en los cuales implican pues muchas consideraciones, o sea, ya a nivel local, digamos, no a nivel macro, sino ya a ver cómo la situación pues se puede deteriorar, ¿vale? Y puede deteriorar pues más de lo que ya está deteriorando. No creo que sea muy largo plazista, es decir, será el momento en que sea, es decir, 1 o 2 trimestres, pero sí que es cierto que están provocando esta situación de accidente, tanto económico o financiero o ambos a la vez. Pues muchas gracias, Ignacio. Si ninguno quiere añadir nada más, nos quedamos con esa última intervención y daros las gracias a los tres por haber estado una noche más con nosotros en Negocios TV y por vuestro tiempo. Alberto Iturralde, analista independiente, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, e Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que tengáis buena noche. Nosotros seguimos por aquí para